Nuestro pastor siempre nos ha enseñado, ¿verdad?, que nosotros tenemos que dar testimonio de la grandeza, porque eso aumenta la fe de cada uno y da testimonio que creemos en un Dios que hoy en día hace milagros. Yo le voy a pedir a Jay y a Ivy que pase por aquí. Respira. La nena te tiene algo, ya mi sobrina Adriana. Ella le va a dar algo. Ya se lo manda a papá. Ya que ella lo abre. Mi sobrina lleva un par de años casada y estaba orando por un milagro. Y el día que vino, ¿verdad?, el evangelista, noche, 3 días de campaña de milagros, Dios tomó su vientre y mi sobrina está embarazada. Después de 5 o 6 años, déjeme decirle que si usted está esperando su milagro, el tiempo de Dios es perfecto. Y Él lo hace cuando somos fieles, cuando le buscamos, y ahí es que se glorifica el Señor. Damos la gloria al Padre. Aleluya. ¿Quién cree que Cristo sigue haciendo milagros? Jesucristo sigue haciendo milagros. 6 años, hermano. 6 años que ellos llevan esperando, nada de nada. Y el Señor les contestó esa oración. Cuando tuvimos la campaña de 3 días, el evangelista se acercó a ella, le dio una palabra y Dios abrió su vientre en ese momento. Y hoy viene con ese testimonio. Por eso cuando Dios haga el milagro en usted, no lo calle, porque los testimonios son los que aumentan la fe a otros que están esperando. Mire, si usted está esperando, a las mujeres que están aquí, que están esperando tener hijos, mire, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Si usted está esperando un milagro de sanidad, para Dios no hay nada imposible, créanlo, y Dios lo puede hacer, porque es el Dios todopoderoso, es aquel que siempre va a escuchar, aleluya, cuando nosotros le pedimos y oramos y creemos en Él. Gloria al Señor por su nombre, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, gloria al Señor. Un testimonio de lo que Dios puede hacer. No nosotros como seres humanos, solamente Dios nos manda a nosotros a orar, pedir, aleluya, y Dios responderá. Gloria al Señor. Quiero leer rápidamente antes de pasar a la parte, gloria al Señor, que Dios en este tiempo me ha dado. Y hay algo muy importante que a veces nosotros tenemos que ver, y dice, vemos que cuando vemos el libro de los Hechos, mire esto, lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 5 del libro de los Hechos, dice el verso 12 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Diga conmigo, el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así hombres como de mujeres, tanto que sacaban, diga conmigo, los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a la menos, aleluya, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y dice la Biblia, y todos eran sanados. Tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios, aleluya, todopoderoso, aleluya, que para Él no es nada imposible. Y créame, aleluya, yo cuando me enteré del milagro, yo lloré, aleluya, me emocioné, porque realmente, aleluya, tenemos un Dios todopoderoso que nos ama. Dios nunca se olvida de nosotros. Y es importante que nosotros creamos y le creamos a Dios. Ahora vamos a pasar la palabra del Señor. Venga preparado, porque hoy lo que vamos a estar hablando es muy importante, porque vamos a estar hablando de los tiempos finales. Y es muy importante esto. Yo quiero que vayan conmigo a Mateo 24. Y vamos a comenzar de los versos 10 al 13.
Mateo 24, versos 10 al 13. Y mire, esta parte de la Biblia, a veces la gente la habla al revés, porque Jesucristo se enfocaba más en ese momento cuando habló sobre el final de los tiempos, más en la iglesia que de las profecías. Y hoy vamos a hablar de la iglesia, y la semana próxima vamos a hablar de las señales, porque usted tiene que entender primeramente lo que Jesús trataba de decir en ese momento. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y usted dice amén. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice ahí? Este será salvo, dice la palabra del Señor. Luego, la semana próxima vamos a enfocarnos en el verso 2 al 9. Pero quiero que hoy nos enfoquemos en el verso 10 al 13. Porque Jesús, en ese momento, cuando Él le hablaba y le estaba contestando una pregunta a los discípulos, en ese momento, Él se enfocaba más en lo que es la iglesia. Él miraba primeramente las señales del mundo, pero vemos que Él examinaba el estado de nuestro propio corazón como iglesia. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Vemos que la Biblia, cuando escuchamos hablar de los últimos tiempos, pensamos inmediatamente en guerras, terremotos, pandemias y señales en el cielo. Sí, la Biblia lo establece. Y cuando usted ve el verso 1, de 1 en adelante, se va a dar de cuenta que hasta el 9 está hablando sobre estas señales. Pero vemos que en ese momento Jesús, cuando hablaba del fin, Él dedicó más tiempo, mientras estudiaba la Escritura, más tiempo de escribir la condición espiritual de su iglesia que los acontecimientos del mundo. Y hoy en día podemos ver esto. Esto significa que para Cristo la pregunta importante no es ¿qué está pasando allá afuera? No es esa la pregunta, sino ¿qué está pasando aquí adentro? Esa es la pregunta que nuestro Señor Jesús, en ese momento, aleluya, cuando Él se enfatizaba en lo que se hablaba. Y hoy no vamos a mirar primero al mundo. La semana que viene vamos a hablar del mundo, de lo que está pasando allá afuera. Vamos a permitir que la palabra de Dios examine nuestro corazón hoy. Porque yo no te puedo hablar del mundo si tú no examinas tu corazón hoy. E igual a aquellos que nos están viendo en los medios sociales, hoy debes examinar tu corazón. Hoy debes mirar hacia adentro de lo que el Señor, aleluya, necesita hablarle a tu corazón. Mira, hay muchas iglesias que están pasando por un proceso que vemos, aleluya. Yo he escuchado muchos pastores, muchos amigos pastores que están pasando por momentos, y es una transición que la iglesia está viviendo. Es una transición que todos vamos a pasar por algún momento. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya viene pronto y la iglesia sufre, pero la iglesia sufre porque ya Cristo viene y hay dolores de parto, aleluya, en el mundo. Pero tenemos que nosotros ver en nuestro corazón. Yo te voy a hacer una pregunta seria. Quiero que me escuches. Si Jesucristo regresara hoy por su iglesia, ¿cómo encontraría nuestra iglesia? ¿Nos encontraría unidos o divididos? ¿Perdonando o guardando resentimiento? ¿Orando unos por otros o criticándonos unos a otros? ¿Llenos del amor de Cristo o con un amor que se ha enfriado? Y te quiero dejar con esa pregunta. Si viniera Jesucristo, ¿cómo encontraría a su iglesia? Y no estoy hablando solamente de esta iglesia, estoy hablando de todas las iglesias. Porque esto es algo general. Quiero decirte algo. El mayor peligro no es allá afuera. Está dentro, aquí en la iglesia. Aquí es donde está el peligro. Por eso dice la Biblia, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y vemos que dice, y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cristo le está hablando a la iglesia. Cristo, la palabra, le está hablando en ese momento a la iglesia. No le está hablando a los de allá afuera, porque el de allá afuera no conoce a Cristo. El que conoce a Cristo es el que está aquí adentro. Y usted tiene que entender de lo que el Señor está diciendo. Así que, iglesia, hoy vengo de parte del Señor. Aleluya. Y tenemos que ver que Jesús en este momento lo que quiere llegar a nuestro corazón. Porque Jesús sabe, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, que el mayor peligro para la iglesia no siempre viene de afuera. Muchas veces nace dentro de ella. El imperio romano no pudo destruir la iglesia. No pudo, por más que pudo, no pudo destruir la iglesia. Las cárceles no pudieron destruirla. Las espadas no pudieron destruirla. Los leones no pudieron destruirla. Pero una iglesia puede destruirse cuando deja entrar el orgullo, la crítica, el resentimiento y la falta de amor. Por eso vemos iglesias llenas pero vacías en el espíritu. Porque ahí, aleluya, tengo que decirlo claramente, lo que hay es simplemente algo para que te sientas bien. Pero dentro de tu corazón hay una falta y resentimiento y orgullo y falta de amor que Jesús en ese momento, aleluya, te va a revelar. Por eso Jesús comienza diciendo, muchos tropezarán. Observe que no dice unos pocos, o dice unos pocos ahí. Muchos tropezarán. Y vemos que dice muchos, no todos los que comienzan terminan. Muchos comenzaron siguiendo a Jesús, pero muchos estuvieron presentes cuando multiplicó los panes también. Vemos en la escritura que nos enseña. Muchos gritaron, Hosana, Hosana. Pero pocos permanecieron al pie de la cruz. Y eso sigue ocurriendo hoy. Hay personas que aman a Cristo mientras todo va bien. Pero cuando llega la prueba, cuando llega una ofensa, cuando alguien los corrige, cuando no reciben el reconocimiento que esperaban, cuando las cosas no salen como querían, tropiezan. No porque Cristo los abandonó. Cristo nunca te va a abandonar. Sino porque dejaron de mirar a Cristo. ¿Qué significa tropezar? No significa solamente caer. Vemos que todos podemos caer. Pedro cayó, David cayó, Jonás cayó. La diferencia está en que ellos se levantaron arrepentidos. La Biblia enseña que ellos se levantaron arrepentidos, cayeron, pero se levantaron y se arrepintieron. Tropezar aquí significa permitir que una ofensa nos saque del camino. Que el orgullo gobierne nuestro corazón, que el resentimiento sustituya el amor. Que una herida sea más grande que nuestra comunión con Cristo. Y eso nos lleva a la siguiente frase que nos menciona nuestro Señor Jesucristo. Se entregarán unos a otros. Cuando vemos la escritura, Jesús está hablando porque la unidad será atacada. Satanás le encanta, aleluya, destruir la unidad de Cristo. Y él entiende que una iglesia unida es peligrosa para el reino de las tinieblas. Él entiende que cuando la iglesia está unida, Satanás tiene que salir corriendo. Que las puertas de Hades tienen, aleluya, que salir del lugar, aleluya, donde Dios está. Y él lo entiende claramente. Podemos ver que una iglesia que ora, una iglesia unida sirve, una iglesia unida jamás gana almas, una iglesia unida perdona. Una iglesia unida restaura. Por eso el enemigo trabaja todos los días. Mira, el diablo no descansa para dividir aquello que Cristo unió con su sangre. Mira, Cristo te unió a ti con otro con su sangre. Ya casi nunca comenzó, aleluya, todo nuestro proceso con grandes pecados. ¿Sabe cómo comienza el enemigo? Para atacar y desunir la iglesia con pequeñas semillas. Comienza con una conversación. Comienza con un comentario. Comienza con una comparación. Comienza con un malentendido. Comienza con una crítica. Comienza con una palabra fuera del lugar.
Y si eso no se resuelve bíblicamente, porque no es con el hombre, es bíblicamente, produce división. Y eso también incluye la familia. Cuando la familia está dividida, también Cristo está dividido. Porque la familia es el lugar donde Dios comienza siempre. Proverbios, el libro de Proverbios nos dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16:28. Observe lo que hace el chisme dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en cualquier lugar que usted esté. Primeramente no une, separa, no sana, hiere, no construye, destruye. Santiago dice que la lengua es como un pequeño fuego capaz de incendiar un bosque entero. ¿Cuántas iglesias se han dividido no por falsas doctrinas? Sí, hermano, porque por ahí hay un montón de iglesias que con falsas doctrinas que están llenas, porque a la gente le gusta escuchar lo que ellos quieren, sino por palabras que nunca debieron pronunciarse. El peligro de la crítica. Mira, Jesús está hablando de esto, hermano. Jesús está hablando le está hablando a la iglesia. El peligro de la crítica, y aquí quiero detenerme un poquito, porque es una parte muy importante que Jesús está mencionando, porque creo que esta es una de las enfermedades espirituales más peligrosas dentro de muchas iglesias. Mire, tristemente estamos viendo que se están cerrando 15,000, 20,000 iglesias en los Estados Unidos, y muchas de ellas no ha sido por la economía, muchas ha sido por la propia iglesia. Entonces tenemos que ver que cuando nos acostumbramos a criticar, ahí es donde comienza el poder de Satanás. Satanás comienza con eso. Criticamos al pastor, criticamos al líder, criticamos la música, criticamos el horario, criticamos la predicación, criticamos al hermano, criticamos cómo otro sirve, criticamos cómo otro canta, criticamos cómo otro viste, y poco a poco la crítica reemplaza la gratitud. El servicio desaparece y solamente queda la observación. Dile que está a tu lado: te estoy observando. Mira, hermano, hay creyentes que ya no sirven. Y no quiero decir que es que no sirven, de la palabra de que no sirven, que no sirven. Pero sí inspeccionan todo. No edifican, pero encuentran errores en todo. Y sin darse cuenta han dejado de parecerse a Cristo. Sin darse de cuenta dejan de parecerse a Cristo. Porque Cristo vino a salvar, no a destruir. Cristo nos utiliza a nosotros para edificar y salvar. Somos edificadores. Dejamos de ser testigos y nos convertimos en jueces. Nosotros venimos siendo testigos de Jesucristo, de lo que Él hizo en nuestra vida, y es lo que tenemos que nosotros portar siempre en nuestra vida. Aquí quiero recordarte unas palabras de Jesús. Mateo capítulo 7, la Biblia dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Qué impresionante lo que Jesús habla de una paja y de una viga. La paja representa una falta pequeña, la viga representa un problema mucho mayor. ¿Y qué dice Jesús? Porque no quiero que piensen que soy yo. ¿Qué dice Jesús? Que muchas veces vemos la paja del hermano mientras ignoramos la viga que levantamos nosotros. Qué fácil es señalar, qué difícil es examinarnos. Sabemos quién falló, quién llegó tarde, quién dejó el ministerio, quién cometió un error. Pero hace meses no nos preguntamos: ¿cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi carácter? Estoy orando, estoy perdonando, estoy siendo un ejemplo para otros afuera. Nos convertimos en expertos en diagnosticar la vida de otros. Hacemos como Terminator. ¿Usted ha visto la película de Terminator que le está viendo así? Así estamos a veces. Parecemos Terminator, aleluya, que estamos investigando y sabiendo lo que el hermano está haciendo, aleluya, y le decimos: mira, este es el diagnóstico. Pero cuando tú tienes un diagnóstico, no es Dios, es Satanás que te está usando
Porque Dios vino, aleluya, en este tiempo para usarnos como agentes de restauración. Dejamos de permitir que el Espíritu Santo examine nuestra vida. Dígame. Y entonces dejamos de ser testigos para convertirnos en jueces. Pero hermanos, escúchame bien. Cristo nunca nos llamó a ocupar su lugar. El único juez que tenemos es Cristo. Él es el juez. Nosotros somos testigos. Un testigo habla de lo que Cristo hizo. Un juez condena. Y cuando una iglesia cambia el testimonio por el juicio, los nuevos creyentes tienen miedo de acercarse. Los heridos esconden sus heridas. Los débiles prefieren irse antes que pedir ayuda. Y el mundo deja de ver el amor de Cristo en nosotros. Te ven como alguien del mundo, hermano. Tengo que hablarte claro. La iglesia necesita ser el testimonio de Cristo. La iglesia no es un tribunal. En el tribunal de Cristo nos encontraremos. Por eso llegará su momento. Cristo va a ser aquel que nos vamos a encontrar con Él. Aleluya. Cuando estemos, aleluya, en el tribunal de presente delante de Él, ahí Él nos va a juzgar. Pero Cristo está llamado en este momento para que tú y yo seamos el testimonio de Él. La iglesia no es el tribunal. Escuchen esto, iglesia. Cristo está hablando, Cristo viene pronto. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. No podemos ser iguales que el mundo. La iglesia nunca fue diseñada para ser un tribunal donde todos son condenados. Fue diseñada para ser un hospital donde Cristo sana, restaura y salva. Ese es el diseño que Jesús ha dado a la iglesia. Y eso no significa que ignoremos el pecado. No vamos a ignorar el pecado. Pero vemos que claramente, aleluya, la Biblia enseña, aleluya, que hay disciplina. Aleluya, hay corrección, hay confrontación. Pero siempre hay un propósito, es restaurar. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pablo dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, dice la Biblia. Observe la palabra. No dice humíllenlo, no dice publíquenlo, no dice destruyanlo, dice restáurenlo, dice la Biblia. Porque Cristo no vino para quebrar la caña. ¿Está visto la caña de pescar? Que cuando usted le da duro, y los que son pescadores aquí, y usted le da muy fuerte, ¿qué pasa? Se parte. Cristo no vino a eso, Cristo vino a venir y a sacarte. Y va poco a poco hasta que te pesca. Cristo vino a levantar a las personas. No vino para apagar el pálido. Cuando vemos, usted ha visto las chimeneas, usted ha visto el Vaticano, ¿verdad? Que hay una chimenea que cuando el Papa se muere, ellos van a escogerlo y tiene que cambiar de color. Usted lo ha visto, ¿verdad? Pues Cristo no vino a apagar el fuego en nosotros. Cristo vino a encenderlo. Vino para volver a encenderlo. Cuando un hermano cae, nuestra primera reacción no debe ser comentar su caída. Ay, qué bueno que el hermano cayó. Me alegra. Ese hermano sí que era malo. Señor, reprenda, que se vaya para otro lugar. No, hermanos, nosotros venimos aquí, aleluya, primeramente cuando Cristo nos puso como testigos, es para que nosotros primeramente seamos aquellos, aleluya, que ayudemos a levantar al hermano. Porque mañana podríamos ser nosotros. Podríamos ser nosotros que necesitamos que alguien nos levante. Dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Usted sabe que ahí le está hablando a la iglesia. Cuando habla del enfriamiento, no le está hablando al mundo. El mundo ya está frío. Allá afuera el mundo está frío, hermano. El pecado sobreabunda, pero la gracia de Jesucristo, aleluya, está por encima. Y la gracia de Jesucristo está en este lugar, en esta iglesia, en cada iglesia. Jesús termina diciendo algo que tiene que estremecernos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y usted dirá, pero ¿habla de la maldad de afuera
¿O habla de la maldad de adentro? Ahí está hablando Cristo de la maldad dentro de la iglesia. La iglesia se enfriará. Por eso usted ve que muchas iglesias son perseguidas. Por eso usted ve que muchas iglesias, las personas que dan su vida por Cristo, mueren por Cristo, son perseguidas. Pero también vemos que dentro de la iglesia hay un enfriamiento. Ese enfriamiento tiene que usted tener cuidado. Observe cuidadosamente. No dice el amor del mundo, dice el amor de muchos. Está hablando de personas que un día amaron. Habla de la iglesia, habla de personas que en un momento el primer amor era Jesucristo, ya hoy en día no lo es. Habla de una iglesia que en algún momento amó, que un día sirvió, que un día lloraba en la presencia de Dios, pero permitieron que algo ocurriera en su corazón. Y el amor comenzó a enfriarse. ¿Cómo comienza este enfriamiento? El enfriamiento no es de un día para otro. Comienza cuando dejamos de orar. Comienza cuando dejamos de leer la palabra. Comienza cuando dejamos de congregarnos con alegría. Ya nos cuesta llegar a la iglesia. Y yo no sé qué vas a hacer en el cielo entonces, porque si no puedes ni venir a la iglesia, entonces en el cielo no vas a poder estar, porque allá vamos a estar adorando las 24 horas al día. Así va a ser el cielo, hermano, así que la Biblia lo dice. Aleluya. Y vamos a ver, aleluya, cuando veamos los caminos de cristal y todo eso, aleluya. Vamos a estar adorando al Señor. Imagínate, si no podemos ponerlo a prueba aquí en el mundo, ¿cómo lo vamos a poner a prueba en el cielo? Cuando dejamos de servir a Dios. Porque a veces pensamos que usted está sirviendo a alguien aquí en la tierra. Hermano, usted no está sirviendo a nadie, usted le está sirviendo a Dios. Cuando usted sirve al Señor es a Dios. Vemos que comienzan las preferencias. Vemos que comienzan las comparaciones. Vemos que ahí comienzan las críticas. Vemos que comienzan las divisiones y finalmente dejamos de amar. Cuando todo eso se empieza a juntar en un solo lugar, ahí es donde, y esto ocurre en la mayoría de las iglesias, ahí es donde aparecen grupos. No hablo de ministerios o grupos de discipulados, que son una bendición. Hablo de cuando dentro de la iglesia se forman bancos, cuando hay círculos cerrados, cuando hay alianzas basadas en preferencias personales, donde unos apoyan a uno y otros se oponen a otros. Eso fue precisamente lo que Pablo corrigió en Corintio. Pablo enfrentó exactamente ese problema en la iglesia de Corintio. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 verso 10 al 12: os ruego pues, hermanos, que no haya entre vosotros divisiones, porque he sido informado que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Pablo confrontó esto, y hoy vemos esto en muchas iglesias. Mira, los otros días estaba hablando con un pastor, no voy a decir el nombre, y me dice que se le fue un hermano porque celebraron el Día de las Madres, que él le dijo que eso era del diablo. Y el pastor le dice: hermano, pero ¿por qué usted se va a ir por eso? No, porque es que eso es del diablo, y la iglesia no tiene que celebrar eso. Y le dice: aquí yo no estoy celebrando nada aquí, hermano, simplemente lo estamos reconociendo. Y el hermano no volvió más. Y podemos ver esto. No era que Pablo estuviera en contra de los líderes. El problema era que la iglesia había comenzado a dividirse en partidos y bandos. Unos decían que eran de Apolo, otros de Cefa, otros de Cristo. Y vemos que había un momento que ponían su lealtad a personas por encima de Cristo. Tenga cuidado con eso, hermano. Usted no tiene ni que tener lealtad ni conmigo. Usted tiene que tener lealtad con Cristo. Deja de estar buscando apóstoles, deja de estar buscando cobertura. Eso no es de Dios. Aleluya. Que te ofrezca cobertura, ignórala. Obra por esa persona para que Cristo, aleluya, entre al arrepentimiento. La cobertura, la única que usted tiene es la de Cristo. Él pagó el precio de sangre por usted. Aleluya. Y la iglesia está para servirle a Cristo. Yo estoy para servirle a Cristo. Cada uno de los que está aquí está para servir a Cristo. Por eso yo estoy en contra del neopentecostalismo. Y perdóname
Si ustedes creen en los apóstoles, yo creo que los apóstoles de hoy en día son los misioneros. Son los que están haciendo el trabajo del apostólico en este tiempo. Que abren la iglesia, la siembran, se quedan ahí, dejan a alguien y siguen. Ese es el trabajo del apóstol. Simplemente que yo no lo puedo comparar con el tiempo de Cristo porque ellos no han conocido a Cristo realmente. Pero ese es el trabajo del apóstol. Y tengo amigos que creen en el apostolado. Yo es que no creo en el apostolado porque es uno de los 5 ministerios. Pero creo que en este tiempo el ministerio del apostolado le pertenece a los misioneros. Vemos que Pablo nos dice en Efesios 4, versos 1 al 3: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación, como que fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia no fue llamada a formar bandos, fue llamada a formar un solo cuerpo. No seguimos a un pastor, no seguimos a un líder, no, aleluya, o a un ministerio por encima de Cristo. Todos servimos bajo una sola cabeza, que es Jesucristo Dios. Cuando nuestras preferencias personales se vuelven más importantes que la unidad del cuerpo, dejamos de reflejar el corazón de Cristo. ¿Y sabe qué? Sin darnos cuenta, seguimos asistiendo a la iglesia. Porque usted sigue viniendo a la iglesia. Así tenga sus preferencias. Pero ¿sabe lo que pasa? Que el fuego del Espíritu Santo ya no arde como antes usted. Porque lo que está cargando no es de Dios. Y ahí es donde usted tiene que, aleluya, decirle al Señor: Señor, quítame esto, Señor, y vuélveme de nuevo, Señor, al estado original que tú, Señor, cuando tú hiciste en mí la nueva criatura, murió y se levantó. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué testimonios estás dando? ¿Qué escucha un visitante cuando sale de nuestra congregación? ¿Escucha amor? ¿Escucha críticas? ¿Qué ven nuestros hijos? Una iglesia que se ama, una iglesia que compite. ¿Qué ve la comunidad? ¿Personas transformadas por Cristo o creyentes que hablan igual que el mundo? ¿Qué ve la comunidad? Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Juan 13:35. No digo que el mundo nos reconocerá por el tamaño del edificio, hermano. La iglesia no se reconoce por el tamaño del edificio. Sí, porque yo he escuchado gente: no, es que el pastor tiene una iglesia enorme, hay 5,000 personas. ¿Y usted cree que eso al mundo le interesa? El mundo no se fija en ello, ni por la música, ni por nuestros programas. ¿Sabe por qué nos va a reconocer? Nos va a reconocer por nuestro amor. Porque el amor es la evidencia visible de que Cristo vive entre nosotros. Es importante, iglesia, que aprendamos a aplicar esto en nuestra vida. Antes de preguntarnos ¿quién está fallando? Y a veces lo hacemos hasta con nuestra propia familia. Yo tengo que decirlo, yo mismo lo he hecho. Veo a mis hermanos, yo creo que ellos han fallado, pero mi pensamiento y mi pregunta debe ser diferente. ¿Qué se necesita para cambiar el corazón de ellos? Yo puedo ser pastor, hermano, pero también a veces digo cosas o hago cosas que yo sé, aleluya, que yo reconozco que en algún punto en mi vida estuvieron mal. Cuando leo la palabra del Señor me doy de cuenta y decía: wow, yo estuve mal en ese momento, o tal vez en este momento. Pero lo bueno de todo esto, que siempre el Señor, cuando nos de Él arrepentidos, Él escucha nuestras oraciones. Por eso, hermano, antes de mirar la paja, pidámosle al Espíritu Santo que quite nuestra vida. Porque el mayor avivamiento no comienza cuando el edificio se llena. A mí no me interesa tener una iglesia llena. Para decirte más, si tengo 10 personas, para mí es suficiente. Y si lo que tengo son viejitos aquí, que Dios me los traiga y me quedo con ellos también, en el nombre de Jesús. Pero a alguien le estoy predicando. Hay gente que necesita a Cristo. Sí, porque a veces la gente, yo he escuchado pastores
Ay, es que en esa iglesia lo que quedan son viejitos. Hermanos, son almas que también están ahí, a las que tenemos que predicarle. A veces queremos que la iglesia se nos llene de jóvenes y no queremos a los viejitos. Cuando los viejitos son aquellos, aleluya, que muchas veces son los que nos enseñan a nosotros, que son los que el Señor muchas veces utiliza, aleluya, para darnos palabras. El mayor avivamiento no empieza en el edificio que se llena. Comienza cuando los corazones se humillan, cuando dejamos de criticarnos, cuando comenzamos a orar unos por otros, cuando reemplazamos el orgullo por la humildad, cuando el perdón vence el resentimiento, cuando el amor vuelve a ocupar el lugar que nunca debió perderse. Y entonces la iglesia vuelve a parecerse a Cristo. Y yo no tengo ningún problema en decirlo, hermano. Nuestra iglesia y muchas iglesias, tristemente, hemos visto que se ha perdido el amor. Yo no tengo problema en decirlo, pero estamos luchando para que Cristo primeramente sea glorificado. Para que el amor, aleluya, que haya afuera, que el que necesita pueda ser reflejado aquí en este lugar. Es lo que necesitamos como pueblo. Es lo que necesitamos, aleluya, como creyentes, como aquellos que Cristo una vez transformó e hizo nuevos. Por eso vemos, y mire, esta es la parte más importante del mensaje. Dice la Biblia, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Le está hablando a la iglesia. Iglesia, mire, después de hablar del orgullo, después de hablar de la crítica, después de hablar de la división, Jesús termina con una palabra llena de esperanza. No termina diciendo, será imposible mantenerse fiel. ¿O lo dice? No dice eso. La Biblia dice claramente, aleluya, mas el que persevere hasta el fin. En otras palabras, si es posible permanecer fiel. Jesús está diciendo, sí es posible permanecer fiel. Que serán muchos, pero solo Cristo lo sabe. Y no es por nuestras fuerzas, sino porque Cristo sostiene a su iglesia. Él nunca prometió un camino fácil, pero sí prometió caminar con nosotros hasta el final. ¿Qué significa perseverar? Porque te darán la pregunta, ¿qué significa perseverar? Perseverar no significa simplemente asistir a la iglesia. Porque tú vengas a la iglesia, eso no es perseverar, hermano. Tú dices, no, que yo voy a la iglesia. No, hermano, eso no tiene que ver nada con la perseverancia en Cristo. Muchos asisten, pero pocos permanecen. Perseverar significa permanecer cuando otros abandonan. Seguir creyendo cuando otros dudan. Seguir orando cuando otros dejan de hacerlo. Seguir sirviendo cuando nadie nos reconoce. Seguir amando cuando otros dejan de amar. Seguir perdonando cuando sería más fácil guardar resentimiento. Seguir congregándonos cuando el enemigo nos dice, mira, no hace falta que te congregues. Porque eso es lo que dice el enemigo. Allá afuera están, aleluya, yo digo que son los anticristianos, porque dicen ser pastores, pero hablan más mal de la iglesia que lo que edifica. Y te dicen, no, que tú no te tienes que congregar. Escúchame a mí por YouTube, escúchame por Facebook, por Instagram, con eso es suficiente. No, hermano, la Biblia dice que tenemos que congregarnos. Hay que seguir siendo fieles cuando el mundo entero vive de espaldas a Dios. Perseverar significa que Cristo sigue siendo el centro de mi vida. Aunque todo alrededor cambia, Cristo sigue siendo el centro de mi vida. Y no basta con comenzar bien. La Biblia está llena de personas que comenzaron bien, pero no todos terminaron bien. Mire, Judas caminó con Jesús durante 3 años, escuchó los mejores sermones, vio los milagros, predicó y expulsó demonios, pero nunca permitió que Cristo gobernara su corazón. Demas sirvió junto a Pablo, fue compañero de ministerio, pero Pablo escribe con tristeza, Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Segunda de Timoteo 4, verso 10. En cambio, Pedro cayó, negó al Señor, lloró amargamente
pero se arrepintió y terminó dando su vida por Cristo. Juan permaneció al pie de la cruz cuando otros huyeron, y Pablo pudo decir al final de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Hermanos, la meta del cristiano no es comenzar con emoción. Las emociones vienen y van. La meta es terminar con fidelidad. ¿Cómo perseveramos hasta el regreso de Cristo? Jesús no nos dejó solos, hermanos. Nos dejó los recursos para permanecer firmes, y el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Sabe cómo? Hay cuatro cosas que nos dejó el Señor. Primeramente nos dice permaneciendo en su palabra. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Observe que la primera iglesia no perseveraba solamente en las emociones, perseveraba en la doctrina. Y hoy vivimos en una generación que quiere sentir más de lo que quiere aprender. Ellos lo que quieren ver es ¡ah, gloria a Dios! Y el predicador se entiende. Usted no sabe si lo están bendiciendo o maldiciendo. Y es lo que queremos ver hoy en día. Queremos sentir más que aprender. Y cuando salimos del culto, esto estuvo poderoso. Y cuando tú le preguntas ¿qué aprendiste? Yo no me acuerdo. ¿Sabes? Te quiero decir algo. La emoción no cambia, pero la palabra sí permanece. Las emociones suben y bajan, pero la verdad nunca cambia. Por eso necesitamos abrir la Biblia todos los días. ¿Qué nos cuesta? Pues mira, hermano, ahí está el celular, ahí están otras cosas, escucharlo en audio, pero escuchar la palabra de Dios. Y déjame decirte algo. No es solamente los domingos. No es solamente los domingos. Necesitamos alimentarnos de ella día a día. Porque una iglesia sin Biblia, y ya las hay, ya he visto algunas, llega completa 3,000, 4,000 personas y no hay ni una sola Biblia ahí. Y cuando llega el hermanito con la Biblia en su mano, de que le dice: hermano, usted está bien atrasado, todavía anda con la Biblia debajo del hombro. Es la realidad de lo que estamos viendo hoy. Es lo que la Biblia habla claramente de una iglesia que se enfriará. La Biblia ya no es de mucha importancia. Inclusive he visto, no sé si ustedes han visto por Facebook y todo eso, que iglesias que usan la Biblia para patear como si fueran soccer o algo así, que eso es ridículo. Y es humillante ver eso dentro de la iglesia. Necesitamos alimentarnos de ella. Porque una iglesia sin Biblia termina creyendo cualquier cosa. Una iglesia sin Biblia termina creyendo cualquier cosa. Pero una iglesia llena de la palabra permanece firme aunque los vientos soplen contrarios. Mire, ustedes están viendo tantos videitos en YouTube y todo eso, hermano. Eso no edifica. Sí, hay buenos predicadores, uno que otro. Pero ¿sabe qué? El problema no es que los veas, es de la palabra de Dios. Usted tiene que medirlo con la palabra. Y vemos que el segundo punto, permaneciendo en la comunión. Hebreos dice: no dejando de congregarnos. Hebreos 10:25. ¿Por qué? Porque nadie llega al cielo solo. ¿O usted se va solito? Cristo no vino a salvar individuos aislados. Cristo vino por su iglesia, vino a formar un cuerpo. Necesitamos llorar juntos, orar juntos, servir juntos, celebrar juntos, congregarnos juntos. Aleluya, corregirnos con amor y animarnos cuando alguien se debilita. La oveja aislada siempre será el banco o el blanco fácil para el enemigo. Los otros días estaba hablando con un pastor y me dice, ¿sabe? Yo conocí un pastor que él criaba ovejas. Sí, criaba ovejas, literalmente, ese era su trabajo. Y él dice que había siempre una oveja terca que siempre contradecía. Él decía: yo siempre las ponía en el redil y estaba la mejor hierba, estaba el mejor alimento,
y siempre había una oveja terca que se iba por la esquina a romper la esquina de la madera para irse para afuera a buscar y afuera lo que había era hierba seca. Y él contaba eso y él me decía, es lo que a veces nos pasa, que a veces tenemos, aleluya, la mejor, aleluya, dentro de ella el mejor alimento, pero a veces nos volvemos tercos y queremos romper, dar la pata, salir y buscar, aleluya, la hierba seca afuera. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso vemos que tenemos que no ser aislados. Cuando vemos el tercer punto, permanecemos en el amor. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. No dijo que el mundo nos conocerá por nuestros edificios, ni por nuestras conferencias, ni por nuestros programas, ni por que reconocerá, aleluya, por otras cosas, sino por nuestro amor. Y aquí quiero hablarle como pastor. ¿Qué clase de iglesia queremos dejar a nuestros hijos? Una iglesia donde todos sospechan de todo, donde todos critican, donde todos compiten, o una iglesia donde el visitante entra y dice, aquí hay algo diferente, aquí realmente se ama, aquí se siente a Cristo. Hermanos, la unidad cuesta. Pablo habla de ello en Corintios. Cuesta, pero es lo que el Evangelio nos enseña. Jesús vino a tener una iglesia unida, un cuerpo unido, cada uno que Dios va a utilizar, pero es una iglesia que es unida. La unidad cuesta, perdonar cuesta, pedir perdón cuesta, humillarse cuesta, pero la división cuesta mucho más. Porque la división siempre termina destruyendo aquello que Cristo compró con su sangre. No es del pastor, no es del hermano, no es de nadie, es de Cristo que compró con su sangre. No permitamos que el orgullo destruya lo que la cruz vino a reconciliar en nuestras vidas. Y número 4, permaneciendo en la misión. Mientras el mundo habla del fin, mira, porque allá afuera lo que la gente está hablando del fin del mundo. Terremotos, enfermedades, guerras. Y sí, la Biblia habla de eso y la semana que viene vamos a hablar de ello. La iglesia sigue, mientras el mundo allá afuera sigue hablando de guerras y fin del mundo, nosotros seguimos hablando de esperanza. Mientras otros viven con miedo, nosotros anunciamos un Salvador. Usted no tiene que vivir con miedo. Mientras otros levantan muros, nosotros abrimos las puertas. Mientras otros condenan, nosotros predicamos gracia. Jesús no nos dejó esperando pasivamente, nos dejó una misión: predicar el Evangelio, hacer discípulos, restaurar vidas, amar al necesitado, ganar almas antes de que Él venga. Cristo viene pronto, hermanos. Y usted no puede estar así, mire. Usted tiene que estar activo, usted tiene que estar, aleluya, mire, perseverante. Y con esto quiero terminar. La iglesia, si realmente creemos que Cristo viene, ¿quién cree que Cristo viene? Hay conversaciones que debemos tener. Hay llamadas telefónicas que debemos hacer. Hay perdones que debemos conceder. Hay personas a las que debemos abrazar nuevamente. Hay críticas que deben terminar hoy. Hay orgullos que deben morir hoy. Hay ministerios que debemos fortalecer. Hay familias que debemos restaurar. Hay almas que todavía están esperando que alguien les hable de Jesús. No podemos pedir un avivamiento mientras alimentamos la división dentro y fuera de la iglesia. No podemos pedir que Dios sane nuestra ciudad si nosotros seguimos enfermos espiritualmente. No podemos hablar del amor de Cristo mientras hablamos mal de un hermano por quien Cristo derramó su sangre. No podemos pedir que el Espíritu Santo llene la iglesia mientras nuestro corazón está lleno de resentimiento. Hoy es día de romper. Hoy es día, aleluya, de tú decirle al Señor: Señor, es el día, Señor, para Jehová, donde tú me vas a cambiar. Hoy hago un llamado al corazón.
Y quiero hacerte esta pregunta, no respondas con tu boca, respóndela delante de Dios. Si Cristo regresara hoy, ponte de pie. Si Cristo regresara hoy, wow, esa